Ahora vamos a tomar contacto con Ana María Silva, porque resulta que estamos súper pendientes y la pregunta es, ¿es o no es? ¿Hay tregua o no hay tregua? ¿Qué pasó con el anuncio de Trump y después lo desmintieron los iraníes? ¿Qué pasó, Anita? ¿En qué va todo esto? ¿Hay paz o no hay paz? Es la pregunta que todos nos hacemos. Fíjense este titular de la tercera que tenemos ahora en pantalla, porque Trump anunció el fin de la guerra de estos llamados 12 días y habló de un acuerdo de paz entre Irán e Israel. Pero la verdad es que los bombardeos, Priscila, Repe, no paran. Entonces lo que se dice es que es una paz o que hay una paz incierta en Medio Oriente, porque Trump habría llamado o habría hablado con Irán a través de Qatar y les dijo, se puso firme y les dijo, o ustedes se rinden o resulta que nosotros vamos a hacer con ustedes, los políticos, lo mismo que hicimos con sus generales y haríamos un cambio de régimen. Y allí se habría rendido Irán. Pero tampoco se sabe si es verdad eso. No, es bastante curioso. Mira, ayer nos sorprendimos todos con este posteo que hizo el presidente Donald Trump anunciando un acuerdo de paz, felicitando a Irán, felicitando a Israel, bendiciendo, ¿no es cierto?, a Medio Oriente, a ambos países, también a América y qué sé yo, la paz. La guerra de los 12 días ha llegado a su fin. Claro. Acá, leámoslo bien en detalle porque esto es lo que ayer nos sorprendió a todos nosotros. Dice, felicitaciones a todos. Israel e Irán han acordado plenamente que habrá un alto al fuego total en aproximadamente 6 horas, cuando Israel e Irán hayan completado sus misiones finales. Durante 12 horas, momento en el cual se considerará que la guerra ha terminado. Oficialmente, Irán iniciará el alto al fuego a las 12 horas, lo seguirá Israel y tras 24 horas el mundo anunciará oficialmente el fin de la guerra de los 12 días. Durante cada alto al fuego, la otra parte se mantendrá pacífica y respetuosa. Pero esto sigue con este anuncio. Pero todos nos sorprendimos ayer y dijimos, bueno, por fin, ¿no? Guerra de los 12 días, la tituló, tiene que llamarse. Y continúa el presidente Donald Trump. Suponiendo que todo salga como debería, y así será, quisiera felicitar a ambos países, Israel e Irán, por tener la resistencia, el coraje y la inteligencia para poner fin a lo que debería llamarse la guerra de los 12 días. Que ya le puso nombre. Hay que decirle que ahora vamos en 13 ya. Claro. Bueno, esta guerra podría haber durado años y destruido todo Oriente Medio, pero no lo hizo y nunca lo hará. Que Dios bendiga a Israel, que Dios bendiga a Irán, que Dios bendiga a Oriente Medio, que Dios bendiga a Estados Unidos de América y que Dios bendiga al mundo. Yo quiero hacer una pregunta porque aquí estamos con Jorge Sanz y también con el comandante Pedro Mayorga. Pero primero preguntarle a usted, bienvenido. Gracias. ¿No será que Trump se atarantó, se adelantó, no tenía toda la información? ¿Qué lectura hace de esto? Lo primero es que ayer nosotros dijimos aquí que probablemente la respuesta de Irán iba a ser una respuesta testimonial. Claro. Y aparentemente fue una respuesta testimonial. Porque avisó. Atacó una base que estaba vacía, no generó mucho daño, las defensas de Qatar funcionaron, probablemente apoyadas por Estados Unidos. Y tuvimos una respuesta de Irán más dirigida no al mundo, sino que dirigida a su propia feligresía, claro, donde salieron a celebrar incluso que habían atacado al imperio. Entonces, desde ese momento Irán estaba tranquilo, por lo tanto, Trump lo declaró satisfecho, no voy a contestar. Y el presidente Trump dice, bueno, hoy día tengo el control. Por lo tanto, a partir de tener el control, porque a Netanyahu le hizo un favor enorme, entonces tenía a los dos en la mano, declara esto. Pero esto lo negoció Qatar con Irán y no necesariamente el presidente Trump con Israel. Parece que a Israel no le avisaron. Entonces lo que está sucediendo aquí es esta situación de inestabilidad. ¿Quién para primero? Ese plazo de 12 horas para descargar todo lo que tienen, para terminar las operaciones militares, es rarísimo. Sí. El alto al fuego es una situación donde efectivamente vamos a parar de dispararnos, pero una situación tremendamente frágil. Claro, es como decirte, mira, te voy a dar una ventana para que respondáis testimonialmente lo que tengas que responder y después ya cortemos el deseo. Y cortémosla y empecemos a conversar. Ahora, Irán no tiene muchas salidas más. O se sienta a la mesa o va efectivamente a demostrar que está absolutamente aislado y no tiene nada que hacer.
Arabia Saudita reclamó, los países del Golfo reclamaron, Sí. Rusia, Medvedev dijo no le vamos a prestar armas nucleares, se desdijo Medvedev, no le vamos a prestar armas nucleares a Irán. Todos lo han dejado solo. Entonces no tiene ninguna otra alternativa que sentarse en una mesa a conversar. De hecho, Qatar dijo, yo me guardo el derecho a responder. Porque Claro. si bien es una base norteamericana, es sobre suelo soberano catarí. Sí. Y también tienen naves cataríes ahí y naves británicas Claro. ahí. Pero estaba vacía y se prestó para este juego de que Irán respondiera. Entonces, lo que tenemos hoy día es una situación donde el presidente Trump está tratando de tomar el control, donde quiere sentar a los dos a la mesa. El problema es que ninguno de los dos está cediendo en el quién se sienta Pero primero. es muy raro que haya salido, digamos, con esta declaración tan grandilocuente, porque esto es una declaración Absoluta. súper grandilocuente. Esto es trato cerrado, señores. Claro. Y yo lo hice. Y yo lo hice. Ese es el punto. Yo lo hice. Y resulta que después siguieron tirando bombazos entre israelíes e iraníes. Por ese plazo. Por ese plazo. Ese plazo de 12 horas es muy curioso. Entonces, o lo paramos ahora y efectivamente nos sentamos a conversar, o efectivamente tenemos algo más que hacer. Ese plazo es muy curioso. Entonces parece que el presidente Trump, si bien es cierto, asumió el control del problema, no tiene todas las facultades para efectivamente sentar a los iraníes en particular. O se atarantó y... O sea, No lo tomas sé, de la cuenta, pero- siempre lanza sus noticias a través de su red social y después lo hace Claro. la diplomacia. Exactamente. Estamos conectados también con José María del Pino desde Washington. Don José María, ¿ha logrado dormir algo? Yo lo primero que quería preguntarle es si ¿Qué ha tal? podido descansar. Oh, Muy poco, muy poco. Ayer salimos de la Casa Blanca a las 11 de la noche. Obviamente que estuvimos monitoreando la noche cómo iba el alto al fuego, sobre todo la hora, las 12, que fue cuando comenzó oficialmente, las 12 nuestras, en Chile y en Estados Unidos. Y hoy día a la mañana ya estábamos arriba a las 6 de la mañana con el Tele 13 AM, así que Sí, pues. es poquito lo que hemos dormido. Y la verdad es que esta conversación con ustedes debería ser hoy día sobre la respuesta de Irán. claro. Pero ayer pasó como un año en 6 horas. Entonces, la verdad es que tenemos que hablar sobre el alto al fuego. Voy a darle algunos datos para mayor entendimiento de nuestra audiencia también. Donald Trump tuiteó a las 6 de la tarde, ¿no es cierto? Dijo, hemos logrado un alto al fuego. ¿Cuál es la trastienda de esa historia? Trump habló con Israel, Israel le dijo dedito para arriba y después Trump habló con Qatar y le dijo, señor primer ministro de Qatar, ¿sería usted tan gentil ir con este mensaje a Irán y decirle que Israel está dispuesto a un alto al fuego? Y el primer ministro de Qatar habló con Irán y llamó de vuelta a Trump y le dijo, presidente, dicen que sí, upa chalupa. Ok, entonces Donald Trump publica lo que es este alto al fuego por fases a las 6 de la tarde y dice... Pero, ya. Es muy curioso esto, porque dice, les doy 6 horas para que se sigan agarrando tunazo. Él habla de las O sea, misiones que es por ya el estaban en plazo. desarrollo, Ese es el ¿ok? problema. Pero a partir de las 12 de la noche empieza la primera fase de alto al fuego, que es que Irán debe dejar de disparar por 12 horas. A las 12 del día, entonces, en 2 horas y tanto más nuestras, Sí. comienza oficialmente la respuesta a ese alto al fuego de Israel, que es Que tienen plazos disparar por distintos de 12 parar. horas. Es y muy recién raro. a las 24 horas se consolida el alto al fuego como lo tiene planificado Trump. ¿Cuál es el problema? El problema es que como a eso de las 3 de la mañana, a propósito de la pregunta si habíamos dormido, cayó un misil de Irán en Israel, a un lugar que no generó daño, y Israel se retiró del alto al fuego. Entonces, y con esto termino la historia, pero es para que entreguemos contexto, hoy día a la mañana el presidente Trump estaba haciendo sus maletas porque se tiene que ir a Países Bajos, ya va volando. Y salió muy temprano aquí en la Casa Blanca, y obviamente la prensa lo estaba esperando, y le dijeron, presidente, ¿qué pasa con el alto al fuego? Porque Israel dice que se retira, y por primera vez desde que empezó este conflicto, escuchamos a Donald Trump decir groserías y hablar muy fuerte Estaba súper contra molesto. Israel. Dijo, me molestó mucho que Israel
reventara a bombas a Irán apenas habíamos anunciado el alto al fuego. Me molestó también que Irán respondiera con mucha vehemencia, pero dijo, y hizo el énfasis, pero fue Israel el primero que bombardeó después de que anunciamos el alto al fuego. Dice, y ahora los israelíes se enojan por un solo misil que violó el acuerdo, que pegó en ningún lado. Entonces va y les dice, en buen chileno, dejen de, ustedes completan la oración. Ahora mismo me subo al avión, dice él, voy a llamar a Israel porque este alto al fuego va a ir sí o sí. ¿Y qué ocurrió, muchachos? 20 minutos después, había despegado el Air Force One y desde arriba, desde el cielo, Trump vuelve a tuitear. Y dice, acabo de hablar con Israel, los aviones que van en camino a Irán, a bombardear Irán, se van a dar vuelta en este preciso instante, van a hacer una formación aérea en señal de paz y el alto al fuego se mantiene vigente. Esa es la crónica, el relato de lo que han sido estas últimas 12 horas. ¿Cómo habrá sido esa conversación con Netanyahu? Porque aquí estamos con cosas. Él, no sé, había quedado como chaleco de mono si es que no se cumplía todo lo que él detalló con plazo. Si finalmente ese tuit lo escribió después de jugar al teléfono. Hable usted con Irán, ya me llama por teléfono, No había un acuerdo oficial. Y aquí yo le quiero preguntar al comandante. Un alto al fuego, ¿cómo debe ser oficialmente, comandante? ¿Se dice alto al fuego y al tiro se callan los fusiles o...? No, muy buenos días a todos. Buenos días. La verdad es que podríamos hacer una cierta diferencia entre una tregua, un cese al fuego, un alto al fuego, como se ha dicho, y un acuerdo. ¿Ya? Básicamente la temporalidad y la robustez de lo que se está tratando de lograr es lo que los diferencia, siendo mucho más temporal una tregua. Generalmente en algunas operaciones históricas que hemos visto realmente las treguas de son guerra, por espacios de tiempo, ¿no? Una tregua de un mes. Por el periodo de Navidad, por ejemplo, el 24 de diciembre y cosas así. Algo muy puntual. Un cese al fuego busca de manera un poco más robusta, pero es temporal, o también puede ser indefinido el cese del fuego, pero busca crear las condiciones para sentarse a negociar. Entonces, un poco lo que aquí se trata de hacer o se está tratando de empujar, digamos, que se logre, es que se sienten finalmente a negociar, no sé si un acuerdo, pero a lo menos ya terminar por un periodo indefinido las hostilidades entre ambas naciones. Pero es frágil igual. Un alto al fuego suele ser frágil, ¿o no? Muy frágil. Porque a alguien se le sale un tiro, me estoy acordando, miren lo que me acordé, de este alto al fuego o de esta pequeña tregua que se hizo entre Chile y Perú en la batalla de Miraflores. ¿Ah, sí? Que había una tregua impulsada por diplomáticos extranjeros en Lima para que efectivamente negociaran, digamos, la entrega de la ciudad o, qué sé yo, una manera de que no hubiese una nueva batalla. Y el general Baquedano sale en su caballo a revisar tropas y le disparan desde las líneas peruanas y comenzó la batalla. Y no hubo cómo atajar ese alto al fuego. Me estoy acordando de eso. Por eso digo, son frágiles. Como tú indicas, hay una fragilidad de esto, y no solamente por todo lo que ha pasado, digamos, en estos 12 días ambos países, sino que también porque hay una serie de intereses que van más allá solamente de los intereses políticos o económicos. Hay también un tema religioso, entonces hace muy volátil finalmente la región y sobre todo estos archienemigos hoy en día que Israel con Irán. Por lo tanto, ese cese al fuego pende de un hilo siempre, y yo creo que por eso Estados Unidos está involucrado, porque finalmente permite darle un poco de robustez a que efectivamente ambas naciones se sienten, a lo menos hacer un cese de las hostilidades. No sabemos si ya sentarse a un acuerdo. Ahora, este tuit de Donald Trump contribuye, presiona, juega en contra. ¿Cómo lo ves, Jorge? Tengo la sensación de que sí contribuye, porque por las características personales del presidente Trump. Él va a lograr que ese cese al fuego funcione. Ya lo mandó, lo va a perseguir, lo va a buscar, y los dos, tanto Netanyahu como Irán, sí le deben algo. Le deben algo. Irán le debe algo porque paró las hostilidades de Israel, e Israel le debe que la bomba nuclear ya no está. Claro. Entonces, tiene el poder, tiene el peso específico, tiene la espalda estratégica para efectivamente obligar a los dos a sentarse a una mesa. Y lo otro que juega es que efectivamente Irán está absolutamente aislado después de las declaraciones de los países árabes de ayer. Y eso también va a jugar y va a apurar
a Irán a encontrar una solución. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Es el orgullo. ¿Quién para primero? Es que también lo que usted decía, pues Jorge, porque el régimen de los ayatolás tiene que hablarle a su gente también. Sí, claro. Entonces, ¿soy yo el primero que voy a dejar de disparar? El que ¿Me se conviene o acerca no me conviene? va a ser una señal de rendición si se acerca Claro. primero. Es una rendición incondicional encubierta. Sí, quizá. sí, los momentos son terribles. Sí. Entonces ahora hay que jugar con eso. ¿Qué va a ganar Irán con detener el alto al fuego antes que Israel? ¿Y qué va a ganar Israel si lleva tanto rato lográndolo? Pero Israel ya ganó ya. Israel ya está sin bomba, Irán está un tanto destruido, está deprimido, Irán está frustrado. Irán. Vuela donde quieren, Irán. Entonces el tema está en quién detiene primero este alto al fuego. No lo sabemos. Ojalá que el presidente Trump desde el avión antes de la reunión de OTAN logre efectivamente manejar esta situación y que el alto al fuego llegue. Lo relevante va a ser que van a conversar en la mesa. Ahora, José María, el presidente Trump se va a los Países Bajos, como decías tú, pero no a cualquier cosa, digamos. Se va a la reunión de la OTAN, donde yo me imagino que... La cumbre de la OTAN. Claro, donde yo me imagino que los socios europeos también tendrán algo que decir respecto de cómo sentar a la mesa a Irán. El micrófono, me dicen. Sí, la idea es que, a ver, Donald Trump llega a presentarse frente a sus socios como aquel que permite traerle paz al conflicto en Medio Oriente, porque tiene una misión debajo. Hay un preacuerdo firmado entre los cancilleres que buscaba precisamente que el gasto en defensa de los países de la OTAN se elevara al 5%, exceptuando España, que lloró mucho y le hicieron algunas concesiones. Pero eso se va a firmar hoy día y mañana. Por tanto, Donald Trump quería llegar y quiere llegar a la OTAN como él, aquí te las traigo, Peter. Como miren lo que acabo de lograr. No solo eso, como miren la operación que hice, lo gratis que me salió y lo rápido que solucioné este conflicto. La verdad es que es una operación que no hubiese realizado ningún otro presidente de Estados Unidos en los últimos 30 años. O sea, con este nivel de riesgo e incerteza sobre cuál era la salida posible que podía ocurrir después del bombardeo a Irán. No había ninguna certeza. Y lo hace Trump. Entonces yo estoy súper de acuerdo con Jorge. Cuando Jorge dice, miren, yo creo que Donald Trump va a conseguir el alto al fuego. Yo también creo que Donald Trump va a conseguir el alto al fuego. Creo que está preso de sus palabras. Creo que lo hizo de manera muy grandilocuente, pero que además tiene el sartén por el mango. Porque para Israel, Trump es su aliado número uno. Israel no puede dejar a Trump de lado. Si Trump se enoja, a Israel no le conviene. O sea, hay una cooperación, una colaboración y una cercanía que a Trump le da poder sobre Israel. Y a Irán, Trump con esto le está salvando la vida al régimen ayatolá. Porque hoy día a la mañana le preguntaron también, ¿usted está de acuerdo con un cambio de régimen? Y ahora que se anunció el alto al fuego, ¿cuál fue la respuesta? No, fíjese que no creo que haya que cambiar el régimen. Entonces, ¿qué es lo que prefirió ayer el Khamenei? Lo que prefirió fue, mire, yo estoy dispuesto, ok, chao mi programa nuclear, chao mi influencia internacional, corto lazos con Hezbollah, que son las cosas que les va a pedir a Estados Unidos, pero me levantan las sanciones económicas, vuelvo a tener platita, me vuelvo a fortalecer internamente, vuelvo a oxigenar a la sociedad, acallo mis críticas internas y logro la subsistencia de mi régimen. Eso es lo que está ganando Irán con esto. Básicamente. Nada más que eso, pero eso es suficiente para un liderazgo autocrático. No, pero por supuesto. Y hay un ejemplo de eso que el presidente Trump lo hizo en Siria. Le levantó las sanciones a Siria, calmó al líder sirio, le levantó la recompensa que había sobre su cabeza. Por lo tanto, Siria está tranquilo hoy día. Y lo otro es que el presidente Trump tiene esa llegada a la OTAN para, además de todo lo que decía José María, es que lo hice sin ustedes. Lo hice solo. Esta operación militar fantástica la hice sin OTAN. La hice solo. Por lo tanto, le da una presencia mucho mayor que si hubiese llegado y hubiese tenido la cooperación de la OTAN en esta operación. Llega como rockstar a la reunión de OTAN. Llega como rockstar a la reunión de OTAN y, digamos, no tiene subyugado, con Israel tiene subyugado a Irán, sí, que ha sido un dolor de cabeza tremendo para Occidente, sí, desde el apoyo que le da a Israel, pero también para Europa. O sea, la verdad es que, claro, llega con una chapita aquí más o menos cotota. Exacto. A negociar cosas que quiere negociar con la OTAN. No, y además dándole la orden, básicamente, a Israel para que devolviera los aviones. Porque si él se hubiese subido a su avión
en viaje a la reunión de OTAN y no logra que Israel baje la guardia, es distinto. Se tiene que devolver el Air Force One también. Claro, y aproveche de darse la vuelta aquí, por favor. Tengo que hacer, ¿sí? José María. Fíjense que lo que yo encuentro más chistoso del tuit, dentro de la tragedia que es una guerra, no quiero que se me malentienda, es que él se da el tiempo de escribir y los aviones harán una formación en señal de paz. O sea, se preocupó hasta de eso. Es como para que vean el nivel de sometimiento al que yo tengo a las autoridades israelíes. Y ojo con algo, ayer en varios tweets y en los últimos días, él ha ocupado una frase que no hay que pasar por alto. Él dice, la paz por la fuerza. Fíjense, la paz por la fuerza. La fuerza es él, la fuerza es Estados Unidos. Pero ha ocupado varias veces en los últimos días esa cuña, la paz por la fuerza. Y le está diciendo Israel y a Irán, no se le olvide que aquel que tiene la fuerza soy yo. Así que ahora es que realmente las declaraciones de la mañana son impactantes. Sí. Trump ocupó palabras que son grosería en Estados Unidos. La palabra con F la ocupó 2 veces. Sí, no, si estaba enojado. Sí. Estaba muy furioso, muy pues si lo habían dejado como chaleco de mono. Hasta ese minuto. Después se arregló el asunto según lo que él tuiteó. O sea, vamos a ver, ojalá por el bien de la paz. Es digamos, que ese es el punto. Israel le pide ayuda, apoyo a Estados Unidos, pero ¿a qué costo? Porque ahora es el presidente de Estados Unidos quien está poniendo las condiciones. ¿Qué se espera para las próximas horas? ¿Qué espera usted de la reunión total? Me voy a colgar de algo que dijo José María. Una de las paradojas de la estrategia es que los estados van a la guerra para conseguir la paz, que no se consiguió en la política, digamos, y entramos a Clausewitz y otra cosa. El fracaso de la política es la guerra. Exactamente. Entonces, y el fracaso de la política aquí fue que ONU no aparece todavía, este multilateralismo no está. Entonces, ¿qué es lo que se espera en la OTAN? Ojalá que se discuta el tema del presupuesto, que se alineen todos en ese 5%, que Unión Europea y OTAN estén efectivamente tratando de sostener la guerra de Rusia a Ucrania para bajar ese conflicto también. Rusia está aprovechando que Unión Europea y OTAN están un poco descolocados con el presidente Trump. Entonces, si logra la unidad y logra una unidad de objetivos, efectivamente va a ser mucho más fuerte y va a poder bajar también la guerra en Ucrania. Va a postularse al Premio Nobel de la Paz. Totalmente, si lo viene buscando desde su primer mandato. Desde el día 1. Sí, desde que se juntó con Kim Jong-un. Sí. Entonces lo que podríamos esperar es que efectivamente las tensiones que hay empiecen a bajar. ¿Que se puede prender otro escenario? Sí, claro, probablemente sea Indo-Pacífico. Pero estos escenarios ya están un poquito en las manos del presidente Trump y va a lograr conseguir lo que no ha conseguido hasta ahora. Es que llega más de 5 minutos, que se consigue la paz en 5 minutos, no lo ha logrado y lo puede conseguir ahora. Un poroto que se anote mientras el otro todavía se está cocinando, porque la paz en 5 minutos que iba a lograr en Ucrania, ahí está. Le salió más porfiado el asunto. Sí. Porque Ucrania no quiere ceder y Rusia tampoco. Nadie quiere ceder. Pero acá hay otra cosa que es súper relevante. O sea, hay que entender también que Israel, si bien tiene su socio number one en Estados Unidos, depende mucho de Estados Unidos, pese a que tiene una industria armamentística muy sofisticada y buena Israel. Pero los F-35, los F-16, los F-18 necesitan repuestos que se hacen en Estados Unidos, necesitan bombas que se ensamblan y que se hacen en Estados Unidos. O sea, la capacidad aérea, por ejemplo, de Israel depende de los suministros permanentes que le dé Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene acuerdos por miles de millones de dólares con Israel de ayuda militar para sostener también su aparataje. Recordemos que Israel es uno de los países que más gastan en defensa. Y los arsenales para el domo... Exacto. También son americanos. Son americanos. Entonces, evidentemente, no es tan fácil como no hacerle caso a Estados Unidos. O sea, tiene que tener algún grado de flexibilidad. De flexibilidad mayor, pese a que generalmente hacen lo que quieren, digamos. Digámoslo así. Sí. ¿Comandante? Repe, quisiera un poco colgarme de lo que decía José María desde el punto de vista de la paz por la fuerza. Y yo creo que hay una teoría de la coerción que finalmente tiene como 2 vertientes, que es a través de la disuasión y también a través de la fuerza. Y Estados Unidos, yo creo que en este conflicto hemos visto parte de estas 2 situaciones. La disuasión, porque es hacer creer a mi adversario o a mi enemigo de que meterse conmigo va a traer más problemas que beneficios. Y también el tema de la coerción, que es un poco la paz por la fuerza, es decir, yo
hago una operación como la de las características que vimos en el ataque de Martillo de Medianoche, donde finalmente se consiguen los objetivos que está buscando esa nación. Entonces, hace mucho sentido lo que dice José María. Y otro aspecto que quisiera yo destacar es que un cese al fuego no quiere decir que han terminado las operaciones. Recordemos el nivel de infiltración que tiene en cuanto al aspecto de inteligencia el Mossad en Irán. Claro. Sí. Por lo tanto, cuando hablamos de la guerra híbrida, esta zona gris que no es ni paz ni guerra, es porque finalmente se siguen las operaciones, se sigue recolectando nadie se va para su inteligencia, casa, digamos. nadie cierra Sale con una esto, bandera blanca. y finalmente da el asunto por terminado. Entonces, un cese al fuego es obviamente un cese tal vez de la parte más violenta que hemos visto de estos ataques, con muertes de civiles y militares lamentablemente, que es la parte más trágica de la guerra, pero de ninguna manera esto pone un alto a las operaciones. No, claro. No, y lo más probable es que Israel y el Mossad, por más que se juramenten y negocien un súper acuerdo y toda la cuestión, jamás va a dejar de operar en Irán mientras estén los ayatolás en el poder. De todas maneras, por lo tanto, esta fragilidad de la que hablábamos está presente y está presente por todos estos motivos, que no solamente hay un acuerdo del nivel político, una presión de una potencia externa, muchas potencias mirando la región por el valor estratégico que tiene la zona, de los combustibles, la energía, pero las operaciones van a continuar. Israel tiene como una especie de estrategia de golpear primero para lograr la paz. O sea, lo demostró en la guerra de los 6 días, lo demuestra ahora, que toma la iniciativa, no se defiende. Sí. Porque estoy pensando, por ejemplo, Chile, que también tiene armamento sofisticado, tiene tanques Leopard, tiene cazabombarderos F-16, pero que buscan más bien disuadir a los vecinos nuestros que de repente se pongan puntúos, digamos, y quieran atacarnos. Saben que Chile tiene una fuerza suficiente como para defenderse bien. En el fondo, esas son las dos miradas. Claro, y un poco Israel crea las condiciones también, porque recordemos que para Israel su guerra comienza el 7 de octubre del 2023. Claro. Y también acusa a Irán por financiar Hamas, entrenarlos, equiparlos, etc. Entonces, cuando inicia esta campaña militar, primero se hace cargo de Hamas, posteriormente de Hezbollah al sur del Líbano, también los hutíes en Yemen, y la tarea pendiente que quedaba finalmente era Irán. Entonces también Israel, dentro de su campaña militar, va de manera progresiva creando las condiciones para poder hacer un ataque de esta magnitud. Claro. Tal vez todo al mismo tiempo y con diferentes frentes hubiese sido mucho más complejo de poder sacar adelante una campaña militar como la que hemos visto durante estos días. Y eso tiene que ver con la paciencia, la información, la inteligencia, así como dice usted que es muy probable que la inteligencia de Israel no se retire de Irán, porque finalmente lo que hace el Mossad es obtener esa información, y la información también es poder. Así es, eso permite tomar decisiones y bueno, lo que hemos visto en este conflicto. Ana María Silva nos va a contar más detalles, que también suman a esta conversación, sobre el ataque de Irán a las bases norteamericanas en Qatar. Sí, fíjate, Pri, que cuando estábamos ayer en el programa empezaron a llegarnos mensajes que conversamos con el profe Sanz y decían, están cerrando el espacio aéreo. Y después nos llegan esos videos que ustedes están viendo en un mall, fíjense que Qatar, en Doha, las instalaciones son mucho más modernas y se ve la gente corriendo desesperada, por supuesto, porque allá en Qatar hay una base norteamericana, una base aérea. Claro, y entraron en pánico cuando empezaron a escuchar el lanzamiento de los misiles. Por supuesto que ya se venían preparando, por lo que te digo. Se había anunciado un cierre del espacio aéreo. Y este ataque se dice que fueron por lo menos unos 12 o 14 misiles de corto y medio alcance que cayeron en esta base. No hubo víctimas fatales y por eso Trump también celebraba, digamos, que no habían muertos. Pero finalmente era el ataque que durante toda la mañana de ayer estábamos esperando y decíamos, ¿cuándo y dónde va a ser la respuesta de Irán? Y ahí fue. Y esto indignó a los países árabes. Aquí escuchábamos a distintos líderes que básicamente es un ataque para su propia gente. Y eso es lo que condenaban de este ataque de Irán. A pesar de que iba dirigido a las bases norteamericanas. ¿Pero sabes por qué esa base, Pri? Sí. Mira.
también dijeron que no había sido una base al azar. Eligen esa base que está en Qatar porque de allí habría salido el dron que acabó con la vida de un comandante muy reputado, que es Soleimani, que les dolió mucho a los iraníes. ¿Y esa es la base más poderosa que tiene Estados Unidos en la región? Sí, la verdad que la huella que tiene Estados Unidos es bastante potente en la región, pero la base aérea de Qatar es la que tiene cerca de 10.000 soldados de diferentes categorías. Por lo tanto, no solamente permite proyectar fuerzas, sino que también tiene un cuartel general muy potente, que es el Comando Central, que tiene una mirada sobre todo lo que es Medio Oriente. Por lo tanto, es una base muy estratégica, muy importante, la más grande de la región. El hecho que hayan advertido sobre este ataque también el tiempo de la advertencia es relevante, porque si me advierten 10 minutos antes y no alcanzo a sacar las tropas, pero si me advierten 2 horas antes, probablemente pueden salir esas 10.000 personas. Sí. Hay información que dice que esa base militar había sido evacuada hace días previos. Es decir, no solamente fue el aviso que se dio, sino que también por la situación que se estaba generando, se había dado una alerta temprana. Sin embargo, yo adhiero a lo que se analizaba acá desde el punto de vista de que hay un mensaje externo e interno. Y pareciera que el ataque de Irán a esta base es un mensaje más de manera interna, que no buscaba más que dar una respuesta a las 14 bombas que Estados Unidos lanza sobre territorio iraní. Porque diferentes fuentes hablan de cantidad de bombas, pero al parecer todos deducen que fueron 14 bombas. Las mismas 14 bombas que se habrían lanzado por parte de Estados Unidos a Irán, las 14 bombas que Israel habría lanzado a Estados Unidos. Claro, para no mostrar un régimen tan debilitado. En el fondo también se esperaba una respuesta para validarse. Así es, y al lado de Doha, que es la capital, por eso tiene que haber sentido todo. Ahora, entiendo que fueron interceptados estos misiles. Sí, se habla de que de los 14 uno habría traspasado, pero sin daño a ningún tipo de infraestructura, ni civiles ni militares. Por lo tanto, podríamos decir que fue muy exitosa la defensa antiaérea. Ahora, ¿me puede poner el mapa anterior para entender un poquito la presencia de cómo está Estados Unidos establecido acá? Acá está Irán, ¿no es cierto? Que es un país enorme y que, ¿cómo se llama? Está prácticamente rodeado de fuerzas norteamericanas. O sea, porque cuando uno trata de buscar o ver el equilibrio, no solamente el Estado de Israel, que está acá, que es chiquitito, o Arabia Saudita, que es su rival religioso, incluso, y político, sino que Estados Unidos tiene una presencia gigante en Medio Oriente, son 40.000 efectivos, muchas aeronaves, flotas con portaaviones. O sea, si Irán se queda solo, que es un poquito de lo que hemos visto en estos días, está rodeado de enemigos. No le queda más que aguantar o negociar, digamos. No, está arrinconado. Efectivamente, Estados Unidos tiene una fuerte presencia, un poco derivado de lo que fue estos más de 20 años de la guerra contra el terrorismo, pero también por el valor geoestratégico que tiene esta zona. Aquí están los recursos para todo lo que es petróleo, gas licuado, etcétera. Y hay que entender de que, por ejemplo, acá en Kuwait tiene 5 bases. En Irak tiene una base, pero estamos hablando de prácticamente 2.500 efectivos. Y efectivamente la de Qatar, que es la más grande, se habla de aproximadamente 10.000. Y tú, Repe, hablabas además de las plataformas navales. Claro. Es decir, esto es sin considerar esto lo terrestre, sin considerar lo que ya tiene, por ejemplo, en los portaaviones, que ahí estamos hablando de entre marinos, soldados, etcétera, más de 7.500 efectivos, y con todas las aeronaves y de ahí también munición que transportan. Los motores que van escoltando los submarinos, etcétera. O sea, claro, el portaaviones y los submarinos. Claro, los submarinos que también tuvieron protagonismo en la operación contra Irán. Sí, se dice que de plataformas como de submarino y también de algunos buques se habría materializado la parte inicial de lo que fue esta operación Martillo de Medianoche, a través de misiles Tomahawk. Porque en el fondo, cuando hizo una demostración del poder que tiene Estados Unidos, o sea, utilizó lo mejor que tuvo. Y en el fondo también justificó cada una de estas bases. De todas maneras, cuando analizamos de cerca esta operación Martillo de Medianoche, vemos
la cantidad de medios y cómo se sincronizaron para poder tener un efecto exitoso, Muy digamos, y poder coordinado. cumplir la misión. Mira, Ana María Silva tiene otro punto que agregar. Anita. Sí, es que estaba escuchando a Repe y lo que decía cuando explicaba en el mapa es súper importante porque ¿qué más le queda a un país como Irán que, como bien explicaba Repe, está completamente rodeado de Estados Unidos o de amenazas? Claro. Le queda el trabajo o el enriquecimiento de uranio para la energía nuclear. Por eso, hoy día, después que se anuncia el cese al fuego, después que se está hablando de un acuerdo por la paz, desde Irán dijeron en televisión pública que ellos no van a renunciar al enriquecimiento de uranio, porque es lo único que les queda. ¿Cómo fue Corea del Norte? ¿Cómo fue que lo dejaron tranquilo a Corea del Norte? Porque se resguardan sabiendo que tienen un tremendo arsenal nuclear. Por eso Irán no va a renunciar a eso, porque es lo único que los protege, ya que su ejército, pese a que es súper fuerte, no es tan fuerte como el de Israel o Estados Unidos. La gran pregunta es, ¿dónde está el uranio y los 400 kilos que dicen incluso que se pueden transportar fácilmente en 10 vehículos? Sí. Oye, 10 autos. ayer, importante lo que dice la Anita, porque resulta que ayer comentábamos también en esta conversación, comandante, que supuestamente las imágenes que habría captado satélites de la NASA es que habría camiones afuera de Fordo. de Fordo. Y resulta que esos camiones se habrían llevado el uranio enriquecido. Aquí están las imágenes. Entonces, la pregunta es súper válida. ¿Dónde se llevaron el uranio enriquecido? Porque aquí lo que atacó Estados Unidos fueron las centrífugas para enriquecer el uranio. Pero, ¿dónde quedó el resto? Sí. Es que nos falta una pieza ahí, comandante. Esa es una muy Fíjate. buena pregunta y yo creo que es la pregunta que se está materializando los analistas, porque hay que entender, cuando yo les hablo de este cese al fuego y que las operaciones continúan, sobre todo desde el punto de vista de la inteligencia, es tratar de dar respuesta a qué nivel de enriquecimiento se logró finalmente antes de sacar aún no este sabemos. uranio, dónde se ha transportado y finalmente si Irán tiene la voluntad de continuar con su programa y sacarlo adelante, bueno, sigue siendo probablemente una amenaza para Israel.